Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una historia que no deja de dar de qué hablar. Alerta de drama entre los famosos. ¿Un mensaje oculto de Ibrahim Selikol a su ex Birse Akalay? Y lo que es más impactante, la respuesta de Birse, silenciosa pero llena de significado, ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó cuando Ibrahim Selikol, actor muy querido por su carisma y actuaciones intensas, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram. Lo curioso no fue la foto de un atardecer en la playa, ni la música nostálgica de fondo, sino la frase que la acompañaba: algunas personas dejan huellas que el tiempo no puede borrar. Inmediatamente, los fans comenzaron a preguntarse, ¿es este un mensaje para Birse Akalay? Recordemos que Ibrahim y Birse vivieron un romance muy comentado hace algunos años. Aunque ambos decidieron seguir caminos distintos, siempre se habló de que el respeto entre ellos permaneció. Sin embargo, esta publicación hizo que los rumores volvieran con fuerza. Las redes sociales estallaron. En Twitter, la etiqueta almohadilla Ibrahim Birse se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Muchos seguidores aseguraban que el mensaje de Ibrahim era una clara referencia a su relación con Birse. Todavía piensa en ella, eso se nota, comentaba una fan. Otro escribió, esa frase no es casualidad. Eso va para Birse y ella lo sabe. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió al día siguiente. Sin mencionar nombres ni hacer declaraciones públicas, Birse Akalay publicó una foto en blanco y negro, con una mirada serena pero intensa. El pie de foto decía, algunas heridas no se ven, pero enseñan más que 1000 palabras. Una frase que, aunque ambigua, fue interpretada por muchos como una respuesta directa a Ibrahim. El silencio entre ambos actores no hizo más que avivar la curiosidad. En un evento reciente, Ibrahim fue abordado por los periodistas. Cuando le preguntaron sobre el mensaje, simplemente sonrió y dijo, a veces, las palabras sobran. No confirmó ni negó nada, dejando la puerta abierta a toda clase de interpretaciones. Birse, por su parte, fue vista saliendo de un restaurante en Estambul. Ante la insistencia de los medios, se limitó a decir, cada quien tiene su forma de sanar, yo tengo la mía. Estas palabras, aunque breves, fueron suficientes para que sus seguidores se volvieran locos buscando significados ocultos. Entretanto, varios medios turcos comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre los actores. Aunque no hay fotografías juntos recientes, se dice que ambos coinciden en ciertos eventos del medio artístico. Algunos testigos aseguran haberlos visto conversando en un festival en Izmir, aunque sin gestos que confirmen una reconciliación. Lo que sí es evidente es que este cruce de mensajes ha vuelto a poner a Ibrahim y Birse en el centro de la escena mediática. La historia de su relación, que muchos creían superada, parece tener aún algunos capítulos pendientes. Los programas de espectáculos no tardaron en aprovechar el drama. En los sets de televisión turca, se debatía si realmente existía una segunda oportunidad para este amor del pasado. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada palabra, cada silencio. Cuando Ibrahim sonríe al hablar de Birse, lo hace con los ojos. Eso no se puede fingir, decía una panelista. Otro apuntaba que Birse no cerró esa puerta emocionalmente. Se nota en la manera en la que eligió su respuesta, tan poética y personal. Mientras tanto, en las redes sociales surgieron teorías de todo tipo. Algunas fanáticas compartían antiguas entrevistas donde ambos actores hablaban con cariño mutuo, mientras otras revisaban minuciosamente sus publicaciones más recientes en busca de coincidencias. La misma canción escuchada en distintas historias, la aparición de un colgante similar, frases misteriosas sobre el pasado que vuelve cuando menos lo esperas. Por supuesto, no todos opinaban igual. Algunos seguidores expresaban que ya era tiempo de dejar el pasado atrás. Fue una bonita historia, pero ya está. Que vivan el presente, comentaba un usuario. Otros pedían respeto por la vida personal de los actores, no podemos construir novelas sobre sentimientos que no nos pertenecen, escribió una seguidora con más mesura. A medida que avanzaban los días, la atención mediática no disminuía. Más bien, aumentaba. Una fuente anónima cercana a la producción de una serie reveló que Ibrahim y Birse podrían coincidir en un nuevo proyecto televisivo, lo que generó aún más especulaciones. Sería su primer trabajo juntos en años, y la química sigue intacta, afirmaba la fuente. Los rumores sobre una posible colaboración se intensificaron cuando ambos fueron vistos entrando, por separado, a las oficinas de una conocida productora en Ñanta. Aunque ninguno de los dos quiso confirmar nada, una historia compartida por el director de casting con la frase "cuando la magia vuelve a empezar" alimentó aún más el fuego del drama. La tensión emocional en torno a ellos se volvía casi palpable. La prensa no los dejaba en paz.
Paparazzis lo seguían por las calles, buscando una mirada cruzada, una sonrisa, cualquier indicio. Los seguidores se dividían entre los que deseaban una reconciliación romántica y quienes preferían que siguieran siendo solo buenos colegas. En una entrevista exclusiva con una revista de moda, Bill se abrió su corazón, aunque con reservas, y dijo, la vida es un constante aprender. A veces, lo que parecía terminado, en realidad solo estaba esperando su momento adecuado. Esta declaración, como era de esperarse, fue interpretada por muchos como un guiño sutil a Ibrahim. Por su parte, Ibrahim fue el invitado principal de un famoso programa nocturno. Durante la entrevista, el presentador le preguntó directamente si creía en las segundas oportunidades. La respuesta del actor fue tan enigmática como encantadora, depende de quien las pida y de quien las ofrezca. El ambiente se cargaba cada vez más de expectativa. Las publicaciones en redes seguían alimentando el fenómeno. Un montaje viral en TikTok que combinaba escenas de sus antiguos trabajos con las frases recientes de ambos logró millones de reproducciones en menos de 48 horas. La nostalgia colectiva se convertía en un motor poderoso, reviviendo emociones que parecían dormidas. A todo esto, la familia y amigos cercanos de ambos actores se mantenían en silencio. Sin embargo, un estilista que trabaja frecuentemente con Bill se comentó, sin dar nombres, que hay veces en que una mujer sonríe distinto, y no es por el maquillaje. En los cafés, en las calles, en los sets de grabación, la historia de Ibrahim y Birse se comentaba como si fuera una telenovela más. Algunos recordaban el momento en que se conocieron, durante una premiación hace más de una década. Otros hablaban de los momentos más dulces de su relación, incluso de cómo compartían el amor por los animales y la naturaleza. A medida que las semanas pasaban, los rumores no cesaban. Una nueva pista encendió las redes. Ibrahim publicó una foto de un libro abierto, donde se leía una frase subrayada, lo más hermoso de lo perdido es que puede ser encontrado de nuevo. En menos de una hora, Bill se compartió una imagen de un amanecer, acompañada de una simple palabra, renacer. Con cada publicación, los medios volvían a titular con frases como estamos ante la segunda temporada del amor más esperado, los signos son cada vez más claros, o el destino los vuelve a juntar. Incluso, algunos fans organizaron un evento virtual titulado Reunión Simbólica Almohadilla Ibrahim Birse, donde compartían fotos, mensajes y clips de sus escenas favoritas. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió en la gala de premios del cine turco. Ibrahim y Birse asistieron por separado, pero se sentaron en mesas contiguas. Durante la ceremonia, las cámaras captaron varios intercambios de miradas, algunas sonrisas discretas y, al final de la noche, un abrazo que dejó a todos boquiabiertos. Aunque breve, fue suficiente para desatar otra oleada de teorías, titulares y emociones. La prensa del corazón dedicó portadas enteras a ese momento. Un abrazo que dice más que 1000 palabras, titulaba una revista. Otra usaba la frase, ¿y si nunca dejaron de amarse? Los analistas del espectáculo coincidían en que la historia aún tenía mucho por contar. Lo que es cierto es que, más allá de las cámaras, los escenarios y las redes sociales, Ibrahim y Birse lograron algo raro, mantener la atención sin escándalos, sin declaraciones sensacionalistas, solo con gestos. Palabras medidas y una química innegable. Y mientras el público espera una confirmación, una foto juntos, o quizás una escena compartida en la pantalla grande o chica, lo único seguro es que este drama entre los famosos sigue tan vivo como el primer día. Porque hay historias que, aunque se detengan por un tiempo, jamás terminan del todo. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre qué opinan de este intercambio de mensajes y, por supuesto, darle like al video si quieren saber más sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.